En el episodio anterior habíamos salido de Manali, llegando a Sharchu, un pequeño poblado o campamento a mitad del camino en nuestra ruta. Para llegar hemos atravesado el paso del Baralacha a 4.800 metros. Ahora estamos valorando la posibilidad de quedarnos aquí a pasar la noche o salir hacia Pang, a unas 2 horas de aquí. Puño. Wow, ni tan mal, ¿eh? Joder. ¿Qué hacemos? Si vamos a otro sitio, habrá más opciones. Podremos cargar las cosas, pero no podemos grabar nada. Sí, decidimos irnos a Pang para adelantar camino, aunque con la incertidumbre de lo que nos encontremos allí. De Sharchu a Pang hay solo 70 kilómetros. Sin embargo, para llegar vamos a tener que atravesar 2 pasos de montaña, el Nakila a unos 4.700 metros y el Lachunla a algo más de 5.000 metros. Pero para llegar al primero de ellos tenemos que hacer el Gata Loops, un ascenso por 21 curvas cerradas que nos llevan hasta los 4.660 metros. Desde el Lachunla ya comenzaremos el descenso hasta Pang, que se encuentra a unos 20 kilómetros. Y si encontramos algo para dormir, haremos noche allí. Yo no sé, yo a veces no entiendo la moto, macho. Bueno. Me ha sorprendido la cabaña por dentro, ¿eh? Me hubiera quedado pero muy a gusto. Si el pueblo que está cerca, pues son 2 horas. Mañana son 200 kilómetros. Bueno, mañana a disfrutar otra vez. Pero ¿para qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? Y así llegamos al paso de Nakila, a 4.700 metros. Empiezan a bajar las temperaturas considerablemente y ya notamos el efecto de la altura. Bueno, esto es el fin de realmente el primer día, ¿no? 16.616 pies, todavía nos quedan unos 24 kilómetros. Hace un frío del carajo.
Estos desfiladeros áridos de alta montaña nos traen recuerdos de otros paisajes parecidos cruzando la región del Baluchistán en 2018, en el país vecino, Pakistán, pero a una latitud y altitud bastante diferentes. Llegamos a Pang y mientras averiguamos si podemos hacer noche, intercambiamos información y comentamos las aventuras y desventuras del viaje con dos moteros que están haciendo la misma ruta que nosotros y que nos volveremos a encontrar más adelante. Y que son el verdadero ejemplo de eso que se suele decir, de que no hay mejor moto para viajar que la que tienes, ya que uno de ellos va con un scooter, una garrafa de agua llena de gasolina entre los pies y, lo más importante, muchas ganas y buen sentido del humor. Nosotros llegamos y ellos salen. Pues aquí nos vamos a quedar una nochecita. Nos han dicho que hay electricidad de 7 a 10. O sea que podremos cargar. No hay señal de teléfono, no hay internet. Así que como nosotros somos del AGB, sin ningún problema. Así que, pero bueno, hay mucho frío, 5 grados. Y bueno, lo que pasa la noche. Podríamos tirar hacia D, pero no merece la pena. La carretera no es buena del todo. Bueno, todos estos dicen que sí, que la carretera es buena, muy buena. Es una carretera buenísima, buenísima. Y que estos dos chavales que se acaban de ir, nos vamos a decir, buenísima la carretera, buenísima. Y por la que veníamos también era buena. Nos habían dicho. Así que nada, disfrutando muchísimo. Sin duda, el mejor día de mi vida en moto. O sea, esto es fuera de otro. Esto no es de este. Pasada. Bueno, pues muy bien, tío. Esto es lo que queríamos, ¿no? Esto es lo que queríamos. Esto es lo que íbamos buscando. Pero que estuviéramos con 45 grados hace 2 días. Sí. ¿Y ahora qué? ¿2, 4? 5. Bueno, pues aquí hemos llegado a Pang, se llama. Está, pues, como a 170 kilómetros de Leh, que es donde vamos. Y esto ya, pues, es pleno Himalaya. Ahí ha sido un día de la leche. Y este sitio, pues, está a casi 5.000 metros de altitud. Aquí está el cartel. Y hemos venido por ahí en un espectáculo todo el día. Y bueno, este es el único sitio en 150 kilómetros a la redonda.
para poder dormir. Así que hemos alquilado una habitación y parece que solo vamos a dormir los dos. Así que muy bien, aquí ahora cenaremos. No tenemos internet, nos van a dejar que carguemos los teléfonos y las cámaras y pasaremos la noche. Mañana ya pues iremos a Le. Esto es un espectáculo brutal. Desde que hemos salido esta mañana de Manali es uno detrás de otro, Bueno, me he fundido todas las cámaras, el teléfono a saco. Y nada, aquí tan alto pues cuesta hasta respirar. 5.000 pies, o sea, perdón, 5.000 metros. No está más alto en mi vida que no hacerlo en avión. Pero bueno, muy contentos. La carretera es una pasada y fenomenal, muy bien. Pero os vamos a enseñar la habitación. Es que... Esto es lo que hay, mantas. Pero está bien, tío, al final, mira. A ver si se... el baño. Y nada, la verdad es que podemos meternos aquí unos cuantos, ¿eh? Hasta 1, 2, 3, sí. Ostras. Y la luz de 7 a 10. Cargando todos los aparatos para mañana. Cargándolo todo. Qué barbaridad. Y ahora vamos a comer pollo. Ah. ¿Ha llegado otro con una Royal Enfield? Sí, nuestro vecino se está haciendo aquí. ¿Eh? Una pareja. ¿Ah, sí? So, at least 10 minutes. 10 minutes? Yeah, 10 minutes. 10 minutes, okay. I told you already. Yes. Madre mía, una cocina cojonuda. Do you have something spicy? Yeah, this is spicy. This is spicy? This is spicy. This is Good. spicy. Good. Yes, sir. Thank you very much. If you want more chili flakes, so this is Good. Indian chili. I love this. Yes, Thank you very much. Thank yes, you. sir. This is your omelette. Rice. If you want more rice, then I'll give No, you it's okay. again. Thank you very Also much. to have one Coca-Cola. Yeah, sir. Coffee. Yes, sir. We have water, mineral water, sir. Water. Mineral water. Mineral water. Yes, sir. Thank you. Okay, sir. Can you take one from outside? Yes, sir. It's covered. Pues esto es lo que vamos a cenar hoy. Pollo, arroz y tortilla. Y el picante ese está riquísimo. Me encanta. ¡Oh, qué frío, por favor! Bueno, venga, vamos a cenar. Vamos a cenar. Una curiosidad de la... Cuando vas a comer a algún sitio indio es que normalmente no ponen cuchillo. Ponen cuchara, tenedores a veces tampoco, y con la cuchara ya te las apañas con todo. Así que... con cucharita. Nitin, what is the temperature in winter here? In winter, sir, minus 28, 29. In Leh, minus 30. In this location, minus 50 above. Minus 50. Minus 50 above. Tonight. Night. How can you do it? We are not living in winters. Ah. We are living by seasonally economy. So, you live on winter, We are going to winters in Leh. Qué maravilla. Nos estaremos ahora... I mean, what's the temperature right now here? At least tonight after 12 a.m. After 12? After 12 a.m. After 12 a.m. you will assume minus 15, 16 Tonight? tonight, but not inside. Not, no, I know. Not inside. If it's inside, I'm dying. Not inside. So at now minus 5, minus 6. That is. Minus is common for us. 15 below zero is Yes, too sir. much. Yes, sir. Pero bueno, sobreviviremos.
En peores trincheras. Nos vemos. Chao. La